Un año más, 2024 está a punto de acabar y si ya con el COVID, con la invasión de Ucrania, la guerra en Gaza, no eran suficientes 2024, las cosas han complicado mucho más, ¿no? No solamente aquellos intercambios de misiles entre Irán e Israel, la invasión al Líbano, la intensificación de la guerra civil en Sudán y Siria, y bueno, claramente la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Una cantidad de eventos que han ocurrido y bueno, hoy no nada más está empezando a acabar el año, sino que también acaba esta cuarta temporada de nuestro podcast y donde hemos tratado de explorar todos estos temas en el año. Y no podía haber mejores dos miembros de nuestro equipo para hablar aquí conmigo. Primero que nada, soy Elena, te introduzco a ti, que has estado siguiendo la actualidad semana a semana, ¿no? Publicando en Twitter, en Instagram, como lo hemos estado haciendo. Así que bueno, seas bienvenida a la parte más auditiva de nuestro show y a explorar el año. ¿Cómo estás, Zoe? Hola Fabio, hola Nico, ¿cómo están? Bien y muy contenta de poder participar nuevamente en un episodio con ustedes y bueno, que sea este episodio de fin de año me parece muy lindo. No, sin duda, sin duda. Será lindo. Bueno, creo que los temas que hablaremos a lo mejor no tanto, pero siempre es un gusto hablar contigo. Y claro que sí, con el mismísimo Nico Pan Montojo, una voz habitual de este programa ya desde hace un par de años. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Un par y tres y cuatro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Fabio? Zoe, encantado de estar aquí con vosotros un final de año más. Nada, deseando repasar todo lo que ha dado de sí estos últimos 12 meses y también igual apuntar un poco a lo que pueden proveer los próximos 12, aunque eso ya quizás nos lo guardaremos para otro podcast, pero en general tengo muchas ganas de hacer este wrap que hacemos anualmente para nuestros oyentes sobre lo que ha ocurrido en el mundo. Claro, Nico, y como bien lo dices tú, Wrapped, ¿no? Es tradición hacer alusión a esta campaña que hace Spotify cada año, donde resumen cómo fue tu año, ¿no? ¿Qué canciones escuchaste más o menos? Y es el tercer año que hacemos algo similar, pero en vez de canciones, pues es sucesos geopolíticos, ¿no? Así que como lo ven en ese estilo de marketing de este año, tu podcast más escuchado fue Warriors Diplomacy, haremos algo similar con cada tema, ¿no? Y nada, hablaremos de las tendencias que vimos el año pasado y como bien dices tú, Nico, para dónde tiran las cosas para el año que viene. Y bueno, en vez de tener hoy tres bloques, vamos a tener tres playlists que contarles a nuestros oyentes, ¿no? Y antes de eso, hay que mencionar otra cosa que esta edición de nuestro Warrior del Año. Y Warrior del Año es esta distinción simbólica que otorgamos para reconocer a figuras que han dejado una huella significativa en el escenario global. No es tanto un premio ni como una celebración de logros, sino una oportunidad para reflejar y pensar en estas personas, estos líderes y estas acciones con grandes influencias que moldean lo que pasa en un año para bien o para mal. No, no tanto poner héroes o villanos, sino, bueno, hablar de estos grandes personajes que marcan la agenda internacional, ¿no? Y bueno, es el tercer año que lo hacemos, pero Nico y Zoe, les dejo a ustedes que nos cuenten un poco quién ganaron en las ediciones pasadas. Sí, pues en la primera edición que hicimos, que fue la de 2022, de Warrior del Año, el ganador fue Shinzo Abe, que como igual muchos recordaréis fue asesinado ese año el ex primer ministro japonés por un arma fabricada en casa, en un caso que todavía ha dejado algunas incógnitas y que desde luego tuvo a Japón en vilo durante mucho tiempo. Y era una mención que era sobre todo no tanto por el asesinato en sí, sino por su legado y por poner en primer plano la amenaza que representa China y sobre todo la importancia que el Pacífico está teniendo en las relaciones internacionales los últimos años. Hay que recordar que ese 2022 la mención honorífica fue para nada más y nada menos que Volodymyr Zelensky, quien simbolizó, como todos sabemos, y sigue simbolizando, de hecho, la resistencia frente a la invasión rusa. Pero en 2023, Zoe, creo que dimos un giro de 180 grados con respecto al Warrior del año. Sí, exacto. En 2023 le extendimos el reconocimiento a que vote la comunidad de Warrior Diplomacy y los oyentes eligieron a Javier Milei como el líder más impactante del año. Y esto por ahí tiene que ver un poco con el contexto internacional que estuvo más marcado por figuras como Vladimir Putin, que fue como redefiniendo el orden mundial. También Erdogan, que tuvo victorias geopolíticas estratégicas, pero Milei con su filosofía logró igualmente generar un impacto no solo en América Latina y sobre todo en Argentina, sino que también tuvo repercusión a nivel mundial. En 2023 fue un reconocimiento para Javier Milei. Sin duda, y eso nos lleva a 2024, ¿no? ¿Quién será el Warrior de este año? Y de nuevo vamos a extender esto a los oyentes para que voten en nuestras redes sociales, ya sea aquí mismo en este episodio, verán la encuesta o en Instagram, también habrá la opción. Y bueno,
las tres candidaturas es Giorgia Meloni de Italia, Erdogan de nuevo con esta última victoria, último minuto con todo lo ocurrido en Siria y claramente Donald J. Trump. Estas son las tres candidaturas. Exploraremos más en detalle en nuestras redes sociales por qué creemos que estos son los tres personajes más fuertes y claro, tendremos otras categorías para votar en estos premios, ¿no? Del año. Y bueno, chicos, eso ha sido la introducción. Yo creo que podemos entrar en detalle y tocar la primera playlist, que es pues el conflicto que hemos visto en 2024. La playlist más reproducida de este año en la política internacional, por desgracia para todos, ha sido la del conflicto, la de la guerra. Es importante decir a nivel general, antes de entrar a hablar de los conflictos que han marcado este año, que según un estudio del Institute for Economics and Peace, que es un think tank que está en Estocolmo, estamos actualmente en el pico más alto de conflictos que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial. Se habla de en torno a 56, 57 conflictos activos en todo el mundo, con 92 países involucrados más allá de sus fronteras, que se dice pronto, eso es casi la mitad de los países totales que están en la ONU. Y estamos hablando de que al mismo tiempo el gasto militar se encuentra en su techo máximo de siempre, el inventario de armas nucleares es muy alto y en general hablamos de que el conflicto es algo que está afectando a cada vez más personas, como prueba el hecho de que estamos en un número de desplazados forzosos récord, con más de 130 millones de personas según ACNUR, y también en un número de bajas civiles casi récord, obviamente desde la Segunda Guerra Mundial, con un incremento de más del 72% respecto al año anterior. Entonces estamos hablando de un año en el que el conflicto, la guerra, desde luego, lo ha marcado todo y es importante decir que artistas, ¿no? Que discos han sido los que más importancia han tenido dentro de esta playlist del conflicto. Podemos destacar, por supuesto, el conflicto de Palestina e Israel, con sus importantes ramificaciones tanto en Líbano como en Irán, que hemos comentado en varios episodios que seguro habéis oído como fieles oyentes que son. Está el conflicto en marcha, que está todavía también en Ucrania y en Rusia y que veremos qué pasa con él ahora una vez Trump asuma la presidencia y ocurra esa pacificación que había prometido el propio Trump tras las elecciones del conflicto, que vemos complicada aquí desde Warrior, como también hemos comentado en muchos episodios. Y luego, sin duda alguna, un conflicto que no por reciente ha sido menos importante y sobre todo rápido ha sido el de Siria, cuando por fin, tras más de 13 años después de la primavera árabe, el régimen de Bashar al-Assad ha caído y ahora tenemos a un nuevo líder en Siria, al-Jolani, que viene del mundo islamista, pero que le asegura estar dispuesto a negociar y a establecer no una democracia, pero por lo menos un régimen más abierto en Siria. Y bueno, por supuesto, por no hablar de conflictos tan sangrientos y tan importantes como siguen siendo los de Sudán y Etiopía en África, donde hay dos guerras que casi todos estamos olvidando, pero que en Warrior no lo hemos hecho y al que hemos dedicado tiempo y espacio y episodios sobre estos conflictos que están marcando y que pueden marcar muchísimo la geopolítica de los próximos años. Y luego, bueno, otros muchos conflictos que hay en todo el mundo, quizás uno del que se habla poco es del de Myanmar, que desde el golpe de Estado de 2021 sigue estando en una crisis sin precedentes, con problemas entre la junta militar, la rebelión que hay contra ellos. En fin, un gran conflicto olvidado que igual debemos tratar en el futuro en Warrior Diplomacy. Por supuesto, bueno, los golpes de Estado en el Sahel, los problemas en Haití, e incluso conflictos de baja intensidad, podríamos decir, como el que están teniendo diplomáticamente México y Ecuador con el famoso incidente de la embajada. El mundo está sumido en este tipo de guerras. Pero bueno, estoy aquí haciendo una especie de monólogo, me disculpo para nuestros oyentes y paso directamente, quería preguntarle a nuestros otros hosts, Fabio, Zoe, quien queráis, ¿cuál ha sido el conflicto que a vosotros os ha parecido más relevante de este año y cuál, teniendo en cuenta que todos son importantes y que en todos hay vidas humanas en juego, hay mucho en juego, ¿cuál creéis que es el más importante a nivel geopolítico, a nivel de marcar más agendas, marcar más países? ¿Cuál diríais vosotros que es el conflicto que ha marcado este año 2024? Bueno, en mi opinión, por ahí los conflictos que más marcaron la agenda internacional fueron los que ocurrieron en Medio Oriente, que fueron derivando, arrancó entre Israel y Hamas y terminó desencadenando en otros conflictos
más allá y se fue extendiendo, que por ahí siempre nos tuvo en vilo pensando, bueno, hay una escalada en el conflicto o no. Entonces creo que ese es el conflicto que más marcó este 2024. Yo estoy de acuerdo contigo, Soy. Yo creo que 2022 y 23 claramente fue Ucrania-Rusia. Ese estaba dictando, ¿no? O sea, de vuelta al conflicto. Parecía que no, que Europa estaba en paz y tal. Y a partir de 2022 se vio que no, que el continente seguía ahí. Eso no significa que no había conflicto en otras partes del mundo, ¿no? Pero dictando la agenda internacional de tal manera. Y yo creo que este año la guerra en Ucrania se estagnó. Ambas partes dejaron de avanzar tan significativamente. Es verdad que Ucrania se movió un poco en la región de Kursk, entrando en Rusia, que Rusia también ha empujado y se está metiendo en el Donbass igual, no de una manera tan amplia, pero lo están haciendo. O sea, Ucrania está lentamente, podemos decir, perdiendo esta guerra. A ver bien, como has dicho tú, Nico, cómo juega el rol de Trump, pero sin duda alguna todo lo que estamos viendo en Medio Oriente ha definitivamente marcado todo el panorama, ¿no? Yo de nuevo aquí no puedo ser provocador ni distinto. El conflicto que yo creo que más ha marcado el año es Oriente Medio, y aunque no estoy menospreciando Rusia, no estoy menospreciando Etiopía, no estoy menospreciando la cantidad de conflictos que siguen en marcha en muchos puntos del planeta, el que yo creo que ha ocupado las mentes de todos, el que más nos ha hecho pensar en ocasiones, Dios mío, nos estamos precipitando hacia la Tercera Guerra Mundial, es precisamente ese conflicto en Oriente Medio, por sus tremendas ramificaciones, por su cantidad de actores en juego, por su cantidad de piezas en movimiento. Y yo estoy de acuerdo con vosotros en que es sin duda el conflicto de este año. Veremos qué pasa, parece que está muy cerca. Hoy mismo decían, hoy estamos grabando un domingo 22 de diciembre, hoy mismo decían que el alto al fuego definitivo entre Hamas e Israel está más cerca que nunca. Veremos si eso se cumple. Igual para 2025 este conflicto deja de tener tanta relevancia. Pero sí, sin duda estoy de acuerdo con vosotros en que ha sido el conflicto que ha marcado este 2024 y que ha marcado la política interna, yo creo, de muchos países, que incluso las elecciones americanas han tenido un impacto de apoyo demócrata a Israel, que ha quitado votos a los demócratas en ciertos sitios. O sea que en muchos sitios este conflicto ha tenido ramificaciones importantes. Todo el tema de la Corte Penal Internacional, Netanyahu bajo orden de arresto, donde le van a detener. Bueno, cualquier friki como nosotros de la geopolítica está claro que puede verse muy interesado en este conflicto por razones obvias, pero ya yendo más allá de lo obvio, y una última pregunta antes de cerrar esta primera playlist, para saber también vuestra opinión, ¿cuál es el conflicto o el evento quizás que más os ha sorprendido este 2024? ¿Qué era lo que menos estaba en vuestro radar, que no veíais venir y que sin embargo ha ocurrido y que ahora mismo pues es ya una realidad, o es un conflicto que ha salido un poco de ninguna parte? Por ahí lo menos esperado este año, más allá de los conflictos, fue la caída del presidente sirio, Bashar al-Assad, que ya venía durante muchos años gobernando el país. Y bueno, en el medio del conflicto que se está desarrollando en Medio Oriente, las fuerzas rebeldes lograron hacer una ofensiva relámpago y lograron hacer que el presidente huya del país. Por ahí eso creo que en el contexto de conflicto que se estaba desarrollando no era algo que esperábamos que sucediera. Tengo que dar eco, tienes razón. Creo que no esperábamos una intensificación de este nivel y mucho menos que Al-Assad cayera tan rápido. Es verdad que eso fue inesperado y, se me acaba de ocurrir, se me acaba de venir a la cabeza que otra cosa que no me esperaba, digo, no tanto es conflicto, pero la involucración de este estado en el conflicto es Corea del Norte en Ucrania, ¿no? En plan, de la nada ver a los soldados norcoreanos en los campos de batalla ahora nevados de Ucrania luchando contra Ucrania, es que lo ves esto hace 2 años y dices, estamos ya en la Tercera Guerra Mundial, ¿no? De sorprendente para mí ha sido eso, ¿no? No lo sé, Nico. ¿Tú cómo lo ves? Me ha gustado esta última aportación porque efectivamente yo creo que nadie hubiera apostado por Corea del Norte se implica activamente en el conflicto de Ucrania como noticia en su bingo para 2024. Entonces me parece un muy buen punto a comentar, pero sí, obviamente, el que ha pillado a todo el mundo desprevenido, aquí de nuevo no estamos siendo originales, ha sido la caída de Bashar al-Assad, cuando ya todo el mundo daba por supuesto que iba a continuar en el poder durante muchos años más, y además es un conflicto que yo creo que está muy bien para entender lo complejo de la política internacional, porque como ya todo el mundo sabe, un conflicto que tiene fuertes derivadas en el hecho de que era Rusia quien estaba apoyando sobre todo a Bashar al-Assad militarmente, y una vez Rusia no puede ocuparse de este tipo de conflictos secundarios, teniendo uno principal a las puertas de su propio país,
que otros actores han aprovechado la ocasión, en este caso Turquía, en este caso los islamistas de la resistencia al Estado sirio, y que ha ocurrido en un abrir y cerrar de ojos. Es que en cuestión de 2 semanas estábamos todos diciendo, pues nada, pero a mí en cuanto a evento sorprendente que quizás no, o sea, sí vimos venir, pero que me sigue a mí llamando la atención, es la victoria de Trump, que no es un conflicto, pero que yo creo que nos Sí. sirve para dar paso a la segunda parte de este podcast, a la segunda playlist, perdón, de este podcast, en el que hablamos de urnas de 2024, que ha sido el año con más conflictos, pero también el año con más elecciones en bastante tiempo, y que yo creo que ha habido muchas sorpresas y muchas cosas que no nos esperábamos, que ahora pues veremos con más tranquilidad en la segunda parte de este Wrapped 2024 de Warrior Diplomacy. Pasando a la playlist 2, los artistas son las urnas y los deepfakes. En este 2024, muchos países en el mundo tuvieron elecciones. En algunos casos han sido como elecciones que han tenido más o menos impacto en lo que es la prensa a nivel internacional, arrancando por ahí por la elección como más, no sé si llamarla polémica, pero como la que más todos estuvimos siguiendo fue la elección en Norteamérica en noviembre, donde Donald Trump fue electo nuevamente como presidente de los Estados Unidos para asumir en 2025. Y en este caso se trata de, bueno, un año electoral que estuvo bastante marcado por distintos eventos, donde tuvimos por un lado el juicio los juicios a Donald Trump. Por otro lado, también Biden, el actual presidente, que en principio iba a participar para la reelección y se lo vio en distintas instancias en público donde no estaba muy bien de salud, lo cual dificultó mucho que el presidente pueda seguir en carrera. Incluso se le ha pedido en distintas instancias que se bajara hasta que finalmente, ya en un periodo bastante tarde, Biden decide bajarse de la carrera presidencial y asume esta responsabilidad la vicepresidenta Kamala Harris, que bueno, tuvo como un gran desafío en este punto de remontar la campaña de los demócratas, tratando en cierto punto de desprenderse de los puntos que no lo favorecían a Biden como para ganar desde ese lado terreno, pero también compitiendo contra Donald Trump, que ya desde que él anunció que se presentaba, había como un fuerte rumor de que era muy posible que Donald Trump ganara nuevamente las elecciones. Este triunfo implica, bueno, un cambio nuevamente en lo que es la política exterior de Estados Unidos. Esto va a ser clave de cara a los conflictos que fuimos mencionando en el bloque anterior, cómo se perfila la política exterior de Estados Unidos en 2025 con estos conflictos. Así que creo que en ese sentido vamos a tener bastante para analizar y hablar el próximo año, una vez que asuma Donald Trump. Y en el caso de América Latina hubo varias elecciones, un par fueron sorprendentes, otras no. En el caso de México, eligieron por primera vez a una presidenta mujer, que es Claudia Sheinbaum, del partido oficialista. También Bukele logró reelegirse en El Salvador, algo que era un resultado bastante esperado. También hubo elecciones en Panamá, donde fue una elección que también estuvo marcada con candidatos que se presentaban, que luego no se podían presentar y hubo que poner un reemplazo. En República Dominicana, donde también ganó el oficialismo con el Partido Revolucionario Moderno. En Uruguay ganó nuevamente el partido de Pepe Mujica, generando un cambio de gobierno al que está ahora. Y en Venezuela, Nicolás Maduro logró nuevamente retener el poder en unas elecciones que fueron bastante cuestionadas por la comunidad internacional, donde desde la oposición alegan haber ganado, pero bueno, la realidad es que Nicolás Maduro va a asumir nuevamente la presidencia el próximo 5 de enero de 2025, pese a los reclamos internacionales de que no es el candidato que mayores votos obtuvo. Pero bueno, quería consultarles a ustedes, Fabio, Nico, cómo vieron las elecciones en este continente, qué piensan.
Pues por hablar brevemente igual de las elecciones que más nos afectan a todos, sin desmerecer al resto de elecciones ocurridas en América Latina y a pesar de que a mí movimientos como el hecho de que Nayib Bukele fuera reelegido por tanto margen en El Salvador me parecen especialmente interesantes, como ya comentamos en el episodio dedicado al tema. Sin duda las elecciones que más nos van a marcar los próximos años a los que no vivimos en ese país, que en este podcast somos la mayoría, es la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que bueno, desde la última vez que hablamos del tema siguen ocurriendo cosas, como el hecho de que Trump ha amenazado con poner unas tarifas brutales a Canadá y a México, el hecho de que está hablando de liderar junto con Putin algún tipo de pacificación de Ucrania, el hecho de que haya dicho que se va a salir de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, nada más llegar al poder y que va a dejar esta organización completamente coja porque Estados Unidos es el principal financiador de la OMS. Bueno, creo que son muchas cosas que en los próximos años vamos a seguir hablando con fruición, tanto en 2025 como los que se vienen y los que dure el podcast. Así que eso, yo obviamente me quedo con eso, recordando de nuevo que me parece que lo de Bukele es un síntoma muy importante de nuestro tiempo y que también creo que tiene una relevancia muy grande, no tanto por el poder exterior del Salvador, sino por lo que representa Bukele y la posibilidad que tiene de que su modelo se exporte a otros países como ya hemos hablado. Poco que añadir, pero sí, poco sorprendente que Trump haya ganado. Creo que ya se veía por dónde. Muy sorprendente la manera en la que Biden se cayó en el tiempo en el que se cayó. Pero tenemos un episodio dedicado a eso. Lo que dice Nico es muy cierto. Sí, y tú, Zoe, es la elección que más impacto global tendrá, querámoslo o no. Y ya empezamos a ver por dónde van las cosas. Peligro y yo un poco preocupado, no les voy a mentir, lo estoy. América Latina, lo mismo. Tenemos episodios sobre la elección en México y Sheinbaum. Tenemos un episodio sobre Bukele y este autoritarismo millennial. Y tenemos un episodio sobre Maduro y Venezuela también. Invito a los oyentes a escuchar. Si simplemente puedo poner una opinión rápida, es que igual no fue sorprendente que Sheinbaum iba a ganar. Creo que desde que AMLO empieza a definir a quién le va a pasar la batuta, se sabía que esa persona iba a ganar. En este caso fue Sheinbaum. Lo que a mí por lo menos sí me sorprende y también me da bastante miedo es los golpes que estamos viendo entre las distintas ramas del poder. Sheinbaum ganó con una mayoría, una super mayoría, lo que les da permiso casi casi de pasar cualquier legislación que quieran y ya estamos empezando a ver unas erosiones en contra de las divisiones del poder que a mí me tienen muy preocupado. Y es esta tendencia también que vemos en otras partes del mundo, ¿no? De ver esta erosión democrática. Sin embargo, dicho lo dicho, creo que tenemos episodios bien dedicados a cada uno de ellos, Zoe, y podemos seguir con el resto de continentes, que hay varios a seguir explorando. Seguimos con las elecciones en Europa. En este caso estuvieron las elecciones del Parlamento Europeo, que acá lo que se vio principalmente es un avance en el apoyo a los partidos de extrema derecha, pero finalmente el resultado no fue tan amplio, tan a favor de los partidos de extrema derecha como se esperaba. También en este caso ningún bloque alcanzó a tener una mayoría absoluta en el Parlamento y la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, logró reelegirse. Y en este caso quería preguntarles más que nada a ustedes, como europeos, cómo vivieron estas elecciones, cómo se desarrolló en sus respectivos países. Pues en verdad, brutal. Yo lo viví desde Bruselas, ¿no? El corazón de la Unión Europea y sí, también di mi voto a las elecciones europeas y en general se me hizo algo fascinante, un ejercicio democrático fascinante. Bien lo dices tú, Zoe, y también tenemos un episodio dedicado a estas elecciones en Europa, pero giro a la derecha, claro. Y otra cosa interesante es el rol de las potencias tradicionales en Europa, Francia y Alemania, las dos tambaleándose un poco, ¿no? Francia ha tenido también sus elecciones que a Macron no le fue tan bien, mantuvo un poquito su mandato, pero ya su coalición muy debilitada y empieza a tambalearse un poco ahí. La cosa en Alemania igual, no tenemos elecciones en el 24, pero sí en el 25 y lo más probable es que caiga Scholz. Entonces ahora hay un vacío de poder, ¿no? Y ahí creo que es donde Meloni está entrando muy bien y también Ursula von der Leyen concentrando y consolidando su poder. Pero es verdad que von der Leyen no pasó con el mismo número de apoyos que en 2019. Por lo tanto, sí que se logró avanzar, pero a lo mejor no tanto por ser la mejor candidata, sino porque es la única opción viable que había, ¿no? Y había que pactar mucho. Entonces, interesantes desarrollos. Nico, ¿tú cómo lo viviste desde España? También política interesante. Allá no hubo elecciones en España, pero también la cosa está turbia, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Hemos tenido de todo menos elecciones, que espérate tú que en 2025 no ocurra. Pero sí, yo en cuanto a la situación electoral en Europa la vivo con bastante preocupación porque obviamente me toca de cerca y creo que la comisión se salvó por los pelos el hecho de que fuera una comisión basada en las mismas ideas en las que había estado basada hasta ahora, en una comisión centrista, proeuropeísta, pro reformas, pro integración, y es algo que yo creo que va a ir a peor en los próximos años. O sea, no ha habido, como bien has dicho, no ha habido elecciones. Bueno, sí, en Francia hubo elecciones, pero no presidenciales, hubo elecciones legislativas, y en Alemania no ha habido elecciones este año, pero vamos, yo creo que hay muchas opciones de que en los próximos años el eje franco-alemán, que como todos sabemos es el principal impulsor de la Unión Europea, esté dominado por partidos casi antisistema. No creo que en Alemania llegue a ganar AfD, es bastante más probable que gane el HDU y que tengamos una gran coalición de nuevo, pero la victoria de Le Pen en Francia sí que me parece algo más posible, y en general las elecciones europeas para mí fueron un anticipo de lo que está por venir. Meloni es un ejemplo raro porque Meloni, aunque viene de un partido en principio de extrema derecha como son los Fratelli d'Italia, efectivamente ha moderado mucho su discurso una vez ha llegado al poder, y es un partido y bueno, son italianos, ¿no? Que puede sonar un poco cliché, pero es verdad que en cuanto llegan al poder y en cuanto gobiernan, moderan un poco su forma de ver las cosas y su forma de decir las cosas. Ya pasó en su día con Silvio Berlusconi, está pasando ahora con Meloni. Y bueno, yo veo con miedo en general lo que está pasando en Europa en muchos sentidos, también por la influencia que tienen redes sociales como Twitter, que ya se vio en la X, perdón, que ya se vio en las elecciones estadounidenses que puede tener una influencia decisiva. Ya tenemos a Elon Musk haciendo propaganda abierta de partidos como AfD, pero también yo creo, y esto prefiero ya dejarte la palabra a ti, Zoe, que te lo sabes mejor, todo el tema de las elecciones que ha habido en el este de Europa, en países como Moldavia, Rumanía, Georgia, donde la amenaza no es tanto la extrema derecha europea, sino una más pro-Putin, más cercana a ideas imperialistas rusas, ¿no? Sí, exacto. Y ahí retomo lo que decías de la influencia de las redes. En el caso de las elecciones de Rumania, se habla de que hubo mucha utilización de redes sociales para favorecer al candidato más prorruso, y que lo que se buscaba en cierta forma era como, bueno, moldear un poco la voluntad de los votantes a su favor, lo cual llevó a que en este momento el Tribunal Constitucional anulara las elecciones de Rumania por esta supuesta interferencia rusa a través de las redes sociales. Después también en Moldavia hubo elecciones y en ese caso la actual presidenta, Maya Sandu, fue reelegida. Fue una elección bastante disputada con su principal opositor, que también es apoyado por el Partido Socialista, que es como históricamente más favorable a Rusia. Y bueno, acá principalmente la disputa electoral se concentró en mostrar la posibilidad de Moldavia, de los lazos de Moldavia con Rusia o con la Unión Europea. El candidato del Partido Socialista hablaba de la posibilidad de integrar a Moldavia a la Unión Europea, pero también manteniendo ciertos lazos con Rusia, lo cual fue bastante criticado por la actual presidenta, que hacía referencia a que esto podía ser como una forma de que Moldavia pueda alinearse finalmente con Rusia, no con la Unión Europea. En el caso de Georgia, también ganó el partido gobernante, el Sueño Georgiano. En este caso, la oposición denunció irregularidades y exigió que se repitan las elecciones, pero a su vez, en Georgia lo que sucede en este momento es que hay demasiadas protestas desde hace bastantes semanas porque el gobierno habría pospuesto las discusiones para un posible ingreso del país a la Unión Europea hasta 2028, lo cual llevó a que la gente saliera a protestar por esta decisión. Y antes de pasar a las elecciones ya en otro continente, no sé si tienen algún comentario sobre estas tres elecciones. Pues yo honestamente poco que añadir, más de lo que ya han dicho, simplemente mencionar lo fuerte que ha sido esto en Rumanía, ¿no? Una crisis sin precedentes, que un tribunal constitucional anule unas elecciones, se me hace algo
que primera vez escucho y quién sabe, a lo mejor empezará a ser algo que veremos más y más. Moldavia igual se intentó con esa influencia rusa gracias a los votantes con buena fe de ese país. Ganó Sandu, ¿no? Con esta preferencia pro Unión Europea, lo que yo considero que es más beneficioso para ese pequeño país que tiene presencia Rusia en Transnistria, tema para otro episodio, pero muy interesante. Y en Georgia lo mismo, las protestas que se están viendo fuertes, fuertes, fuertes. No sé si al mismo nivel que las que vimos en Ucrania en 2014, me parece, las de Maidán, que terminaron tumbando al régimen prorruso ahí. No sé si llegará al punto en Georgia, pero la cosa también pinta para estar fuerte. Veamos en 2025 para dónde tira. Yo también, que bueno, que quizás lo de Rumanía a mí me ha parecido una cosa bastante grave porque no estando de acuerdo con el resultado de las elecciones, al final parece bastante claro que ganó el que ganó de forma legal, por lo menos en cuanto al resultado. Lo han anulado por problemas durante la campaña, o sea, habiendo sido el resultado legítimo. Entonces, creo que esto es una pendiente, como dicen los americanos, es la slippery slope, ¿no? Que nos estamos deslizando por ella y que es peligroso anular elecciones simplemente porque no nos gusta el resultado y porque creamos que ha habido manipulación durante la campaña. Manipulación en las campañas hay siempre. Que no estemos de acuerdo con quién hace esa manipulación, pues bueno, eso es un tema que igual habría que discutir más en profundidad en otro episodio, pero a mí todo el tema de Rumanía me ha parecido especialmente impactante por lo que es y por las consecuencias que puede tener, pero más allá de eso no tengo tampoco mucho más que añadir, la verdad. Bueno, pasando a otro continente donde también hubo elecciones durante este año, tenemos que tanto en Taiwán como en Bangladesh los oficialismos lograron mantenerse en el poder, aunque con la particularidad que en el caso de Bangladesh la primera ministra Hasina tuvo que a los meses dimitir del cargo y se fue del país. En el caso de la India, tenemos a Narendra Modi, que él venía ya gobernando y tenía la mayoría en el Parlamento. Tras las elecciones perdió la mayoría parlamentaria, complicando un poco el escenario de su partido. Y es algo similar a lo que sucedió en el caso de las elecciones japonesas, donde el oficialismo también perdió una mayoría parlamentaria. En Corea del Sur, que fue noticia hace algunas semanas, la oposición ganó las elecciones parlamentarias, lo cual debilitó un poco el gobierno de Yoon, y esto, bueno, también tiene su repercusión después de intento de autogolpe de Yoon y la declaración de la ley marcial, y ahora, bueno, el proceso de impeachment que se derivó de esto hacia Yoon. En África tenemos que el líder de la Junta Militar de Chad fue electo como presidente, mientras que en países como Argelia y Sudáfrica los oficialismos lograron mantenerse en el poder. En Senegal, el presidente que fue electo en marzo de este año disolvió el Parlamento y convocó a nuevas elecciones, las cuales podrían suceder en 2025. Y en Medio Oriente, luego de la caída del helicóptero del antiguo presidente de Irán, ellos fueron a elecciones también para elegir a un nuevo mandatario, y en este caso se eligió a un candidato más reformista como presidente. En Siria, bueno, el partido de Bashar al-Assad había ganado las elecciones parlamentarias, pero como mencionamos ya en el bloque anterior, Bashar al-Assad terminó derrocado y tuvo que huir del país. En el caso de Jordania, las elecciones legislativas llevaron a que el gobierno tenga que dimitir y designar a un nuevo primer ministro. Eso es más o menos las elecciones que tuvieron lugar a nivel mundial en los distintos países y distintas regiones. Creo que se pueden sacar algunas conclusiones sobre las principales tendencias que fueron marcando estas elecciones. Mencionamos algunas, como por ejemplo, principalmente hay una tendencia de radicalización y polarización en las elecciones, que es algo que podemos ver, por ejemplo, en el caso del Parlamento Europeo, pero también en las elecciones de Estados Unidos con la elección de Donald Trump, y también en algunos países latinoamericanos con la reelección de Nayib Bukele. Y no sé, ustedes, algunas otras conclusiones que tengan después de este año súper electoral.
Sí, yo creo que una tendencia que estamos viendo en todas estas elecciones, salvo excepciones muy relevantes como puede ser la victoria que ya hemos comentado varias veces de Nayib Bukele en El Salvador, es que hay una tendencia en general que a falta de un mejor nombre se le podría llamar de anti-incumbent, ¿no? O de anti-actual detentor del poder. Digamos que yo creo que es un síntoma general de los problemas que existen en las democracias liberales actuales y de los riesgos que corre la falta de legitimidad que tienen las instituciones democráticas hoy en día. Es simplemente el hecho de que la población a la hora de votar, bien, tiene la sensación de que las cosas van mal y votan siempre al candidato que, digamos, vaya más en contra de lo que ahora mismo está gobernando. Es la idea de estos candidatos anti-establishment que se hacen en el poder y que llevamos viendo aparecer con mayor fruición en los últimos años. Es esta idea, y a veces ni siquiera tienen que ser anti-establishment, simplemente con ser del otro partido, vale. Unas elecciones que no hemos comentado porque no han tenido demasiada importancia, sobre todo porque se daban por descontadas, pero que ilustran especialmente bien esta idea de la tendencia anti-incumbent, son las elecciones en Reino Unido, en las que el Partido Conservador perdió, ganaron los laboristas con Keir Starmer de nuevo primer ministro, perdón, del Reino Unido, pero ganó básicamente porque nadie quería a los otros. O sea, ganó porque los conservadores tenían la popularidad tan por los suelos que era imposible que ellos ganasen, pero nadie se ha ilusionado con Starmer, nadie cree que Starmer vaya a hacer un buen trabajo y es probable que en los próximos 4 años se dé la vuelta a la tendencia y siendo como es el sistema británico, el que vaya en contra de Starmer sea el que gane. Y creo que aunque estas elecciones no hayan tenido tanta importancia para nosotros por motivos diversos, ilustra muy bien este punto, que es que ahora mismo existe tanta desafección, tantos problemas de legitimidad, de creencia, digamos, en las democracias liberales en las que vivimos, que la idea de cambiar todo en cada elección es muy tentadora y es por la que apuestan la mayoría de los votantes. Pero vamos, yo creo que es la que me gustaría destacar a mí. No sé si tú, Fabio, tienes alguna cosa más sobre la que llamar la atención. Sí, yo mezclaría un poco ambas de sus conclusiones generales de estas tendencias, ¿no? De esta radicalización, polarización y esta tendencia de tumbar abajo el gobierno que está en pie. Y es, pues, aquellos candidatos que disrumpen, ¿no? Candidatos disruptores. Me viene a la mente claramente Donald Trump como él, a pesar de que ya creo que Donald Trump es bastante establishment después de estar ya casi 10 años en el ámbito político, pero no deja de hacernos pensar en todas estas elecciones y que a lo mejor no en cada una de ellas ha ganado el candidato más disruptivo que quiere romper con todo, pero ya empieza a haber más y más y más, ¿no? Muchos hablan del efecto Trump. Puede que sí lo haya, a lo mejor es el primero que vimos a nivel tan global, pero candidatos de este estilo siempre lo ha habido, solo que siento que este último año estamos viendo muchos más con este estilo de retóricas, ¿no? Y obviamente Milei no estuvo en las urnas este año, pero también creo que representa a un personaje que trata de disrumpir con todo lo que se ha hablado. Y estoy seguro que con las elecciones que se van a seguir viendo adelante, la tendencia seguirá. Bueno, y con eso concluimos esta playlist, la segunda playlist del rap de este año, mencionando algunas de las elecciones de todas las regiones. Obviamente hay muchas otras elecciones que sucedieron este año que no mencionamos, pero bueno, fue un año electoral muy movido y bueno, el año que viene también se espera que haya elecciones en distintas partes del mundo. Pues soy Nico entrando en la última playlist del día de hoy. Esta tendencia que también hablamos a principios de año y creo que fue bastante bien reflejada, especialmente con la elección de Donald Trump, es de la crisis de la gobernanza global, ¿no? Estos golpes contra el multilateralismo y la democracia. Creo que esta playlist, este bloque, hace eco con muchas de las cosas que hemos mencionado a lo largo de hoy. Y creo que el artista principal de esta playlist es sin duda el unilateralismo y el aislacionismo. Yo pienso que es verdad que podemos hablar de tanto buenas noticias como malas noticias. Empezando con las buenas, es que en verdad sí la participación electoral ha aumentado en general en el mundo y es verdad que hay esfuerzos, que estos esfuerzos por socavar las elecciones han fracasado, ¿no? Pensando en Taiwán, pensando en Moldavia. Ha habido interferencia, ha habido presión por distintos actores, China y Rusia en este caso, y estas dos elecciones por lo menos no se vieron grandemente afectadas. Claramente en Rumanía no fue el caso y en otros lados tampoco, ¿no? Entonces,
podemos ver que empieza a haber más y más influencia y más cosas a tener en el mente en una elección. Otro tercer motivo, a lo mejor de ser un poco optimista, es que muchos de los votantes se están haciendo responsables a sus líderes, algo que toca mucho con la conclusión que tuvimos en la playlist anterior, que es de votar en contra de tu gobierno. Y bueno, esto se puede reflejar en lo que bien ha dicho Nico, en las elecciones del Reino Unido, tratar de castigar con tu voto al partido que crees que está haciendo las cosas mal. Pero de nuevo, esto también puede crear dificultades de gobernanza siempre que haya cambios tan radicales que polarizan y polarizan más al gobierno, ¿no? Y a las opciones que tienes para votar. Sin embargo, yo creo que también, a pesar de que tenemos triunfos en la democracia global, aspectos que persisten peligros, ¿no? Y pueden, no sé, complicar las cosas para el avenir. Uno de ellos es que las dictaduras siguen estando hoy en día, ¿no? Y bastante fuertes. Aquellos dictadores tradicionales impidieron o manipularon las elecciones en muchos países, como en Rusia, como en Burkina Faso y Mali, que propusieron indefinidamente sus elecciones. En el caso de Venezuela también, a pesar de que claramente Nicolás Maduro no creo que ganó las elecciones, él juró y perjuró que no, nunca quiso publicar las papelas, por lo cual nunca se sabrá, pero sin embargo podemos ver que esto sigue estando presente. Bangladesh es un caso muy interesante que inclusive The Economist los ha premiado como el país del año, el que más ha cambiado en 2024, y es que tuvo una muy baja de participación electoral a principios de año, un gran voto de desconfianza contra su primer ministro Sheikh Hasina, que al final tuvo que huir del país porque hubo protestas masivas en contra de su gobierno, de las elecciones que estaban un poco amañadas también, con mucha represión. Y bueno, se ve una, ¿no? De algo tan triste y tan complicado como es represión y un gobierno autoritario, pues en este caso sí triunfó. Pero volviendo a lo mismo, no es una tendencia que se puede ver en cada país que sufre de estas autocracias. Otro caso interesante a tocar en estos golpes que estamos viendo contra la gobernanza global, las instituciones y las separaciones del poder es que ha habido casos donde los presidentes, primeros ministros que dejan el cargo siguen buscando controlar a sus sucesores. Esto se puede ejemplificar en el caso de Indonesia, que tuvo elecciones libres en febrero y el presidente que dejó el cargo en octubre sigue teniendo cierta influencia sobre quién ha quedado. El mismo caso en México, donde Sheinbaum, protegida de AMLO, gana las elecciones y yo creo que el gran obstáculo de su presidencia va a ser marcado por cómo logra separarse de la influencia del expresidente. Muchos dicen que no, que es un cambio y página nueva, pero ahí es también un lugar donde podemos ver eso. Entonces, podemos ver que las innovaciones autoritarias están en ascenso en algunos lados. Nos gustaría que no fuese el caso, pero lo es. Y otro último problema, hablando de elecciones globales y el estado de la democracia global, es la fragmentación de los partidos y los patrones de votación. Lo podemos ver en Europa, cómo se ha complicado todavía más el panorama, habiendo mucho voto a estos partidos en los márgenes, polarizando todavía más y complicando la creación de centros pluralistas, ¿no? Y eso creo que seguirá siendo una tendencia que veremos. Nico y Zoe, yo les quiero preguntar a ustedes cómo han visto este año en general este avance o este contraavance hacia un mundo más conectado, multilateral y a lo mejor lo contrario viéndose reflejado, ¿no? ¿Estamos viendo más unilateralismos y aislacionismos o por dónde sienten que va la cosa? Me parece difícil, lo primero, resumir mejor la situación global que vivimos de lo que lo has hecho tú, pero simplemente aportar un par de pinceladas que no innovan respecto a los que has comentado, pero que igual sí que pueden aportar más ideas. La primera es que sí, yo creo que vivimos ahora mismo en un mundo en el que hay dos tendencias contrapuestas brutales, en la que es por un lado eso, la idea de que estamos cada vez más conectados, cada vez sabemos mejor lo que pasa en cada punto del mundo, tenemos en nuestras manos una pantalla que nos puede transportar a cualquier rincón en segundos, y al mismo tiempo suben los nacionalismos, suben los unilateralismos, suben los líderes que prometen respuestas fáciles a problemas muy, muy complejos, los líderes que hablan de que es posible, de la nostalgia, de que es posible volver a esos tiempos de ayer en lo que todo era mucho más simple, lo que el Estado-Nación era, digamos, el actor principal de cualquier relación y en la que era más fácil atribuir responsabilidades de lo que pasaba a alguien o a otra persona.
Y yo creo que ahora vivimos en un mundo en el que eso es cada vez más difícil y yo creo que eso es lo que es cada vez más difícil también para los votantes y para los propios políticos, el hecho de que muchas veces no controlan lo que ocurre o no controlan gran parte de lo que ocurre y son al final simplemente no marionetas, pero individuos que intentan aportar soluciones contra cosas que pasan sobre las que no tienen ningún poder. Yo por eso soy un gran defensor de la Unión Europea y creo que es una buena solución, pero creo que también está en crisis y en general me parece que todo responde a una gran, por poner un gran condicionante, un gran factor, todo responde a algo, que es la revolución de la información, la revolución tecnológica que ha supuesto Internet. Hace poco me acuerdo que leía, no me acuerdo en dónde, la revolución que supuso en su día tanto Gutenberg con la imprenta como la radio inventada en los años 30, que la primera dio lugar a las guerras de religión, no dio lugar, hay muchos más factores, estoy simplificando, pero que la invención de la imprenta acabó dando como resultado las guerras de religión, el nacimiento del protestantismo, y la radio es una herramienta que fue muy, muy vital en el ascenso del fascismo, ¿no? Entonces, que cada vez que hemos tenido una revolución tecnológica de los medios de información y de comunicación, han ocurrido consecuencias políticas que éramos incapaces de prever, que éramos incapaces incluso de soñar. Entonces, yo creo que con Internet, que combina lo mejor de la imprenta, que es la idea de que todos podemos tener acceso a ella, todos podemos imprimir, con la idea de la radio, que es que tenemos un acceso masivo a todo el mundo, o sea, todos nos pueden escuchar, está cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer política, nuestra forma de hacer cualquier cosa, y que todavía quedan años y probablemente décadas hasta que realmente sepamos cómo manejar esta tecnología tan brutal que parece que lleva en nuestras vidas tanto tiempo, pero que no es así, y que yo creo que eso es el gran factor de fondo detrás de los problemas que vimos hoy a nivel multilateral. Pero no sé si vosotros estáis de acuerdo, si os parece que estoy exagerando un poco con este factor tecnológico que veo como clave, cuando igual hay otros factores más humanos, más políticos, más económicos que están juzgando un papel. No sé, eso también vosotros, espero vuestra opinión en ese sentido. Sí, coincido completamente con lo que planteas, Nico. Creo que el acceso a la información a través de redes sociales, internet, es como un arma de doble filo, porque por un lado tiene muchas cosas positivas, muchas ventajas, el acceso a que las personas puedan estar informadas, puedan saber qué sucede en sus países, en los países vecinos, pero por otro lado también es una herramienta que está siendo fuertemente usada por distintos partidos, incluso distintas personas, para moldear opiniones, manipular un poco. Creo que en ese sentido, y creo que ya lo hemos mencionado anteriormente, vemos un creciente protagonismo de X como red social donde se expresan opiniones, donde se muestran contenidos, las personas opinan, y creo que son en cierto punto como actores que empiezan a jugar tanto a nivel nacional como a nivel internacional y terminan teniendo un impacto importante y por ahí uno no está tan acostumbrado a pensar en estas cosas como bueno, actores que moldean o que pueden afectar los acontecimientos internacionales o nacionales, sino que lo pensamos más a nivel humano, a nivel país, Estado, pero creo que es algo que ahora se utiliza mucho y que en el futuro también va a seguir presente y es un gran desafío que yo creo que tienen muchos países el uso de estas tecnologías, sobre todo en cómo impacta en sucesos como elecciones, pero también en formar opinión pública sobre distintos acontecimientos o cosas que pasan a nivel mundial. Creo que le das en el grano, Zoe, y tu ejemplo mejor no puede estar el caso de X/Twitter, ¿no? Con Elon Musk ya básicamente siendo el shadow president de Estados Unidos, ¿no? Como todo ese apoyo que le ha dado a Trump, no creo que haya sido el factor de por qué ha ganado, pero querámoslo o no, ahora es uno de los actores no electos más fuertes a nivel global, ¿no? Que va a tener gran voz en lo que está ocurriendo en Ucrania, en Asia-Pacífico y ya básicamente teniendo una rama gubernamental bajo su mandato, ¿no? ¡Wow! Que un actor privado tenga tanto poder global, impresionante, ¿no? Como que una razón más de esta crisis del Estado en el nivel global. Y
Yo tengo dos últimas cosas a mencionar. No entraré tanto en detalle porque tenemos dos episodios dedicados a ellos. Para hablar de esta crisis del multilateralismo, el último, Geopolítica 101, creo que le da en el grano. Hablamos de estos problemas de legitimidad, de efectividad, el retroceso del mundo liberal democrático, de la rivalidad geopolítica sistemática que vemos entre dos bandos y también entre problemas de equidad entre el norte y el sur global. Episodios súper recomendados, se los dejamos también en las notas. Y otro punto y episodio a recomendar, hablando, conectando con lo que Nico ha dicho, es el de populismo, polarización y posverdad, ¿no? Que también ejemplifica lo que estamos viendo reflejado en redes sociales y en discurso político y un tema, un concepto que cada vez está más y más presente, ¿no? El populismo. Y a veces no solemos entenderlo, pero es algo que ha estado desde siempre y creo que nunca dejará de estar, de ser un otro de estos artistas protagónicos en cada rap que hagamos en Warrior Diplomacy. Y soy Nico, es imposible hablar de todo lo ocurrido en un año, en un episodio, y hacerlo en menos de una hora. Creo que hasta aquí se nos queda la conversación de hoy, pero yo me voy con una muy buena sensación. La verdad es que no creo que el mundo esté en mejor posición de que cuando empezó 2024, pero hablarlo y analizarlo con ustedes sí que me saca una sonrisa. Sí, lo mismo digo, la verdad es que ha sido un placer hacer este repaso con vosotros. Esperemos que los oyentes lo disfruten tanto como lo hemos disfrutado nosotros haciéndolo. Y sí, yo creo que todo lo que hemos hablado en este podcast se va a seguir hablando en 2025, junto con otros conflictos y problemas geopolíticos que quizás ni hayamos imaginado cuando se grababan estas líneas. Pero sí, lo dicho, un enorme placer y a los oyentes que estén aguantando todavía con nosotros a estas alturas del capítulo, desearles un muy feliz año 2025 y que sea tan bueno como este 2024 se ha sido bueno y mejor si ha sido malo. Sí, muchas gracias por invitarme a participar de este episodio. La verdad, muy interesante, muy bueno. Charlamos sobre un montón de cosas que pasaron durante el año. Es un gran repaso y bueno, esperemos que el 2025 sea con menos conflictos, sobre todo, que creo que es algo que marcó bastante este 2024, así que bueno, ojalá no sea la principal tendencia de nuestro rap del 2025. Pues sí, algo me dice que lo estará lamentablemente, pero aquí estaremos para comentarlo y soy agradecerte a ti porque permitirnos estar siguiendo todo lo que pasa semana a semana es complicado con un podcast que ocupa tiempo, organización y tal. Lo intentamos y creo que ahí estamos, ¿no? A pesar de ser un podcast de amor al arte, pero todo el contenido que generamos en redes, que tú eres la cabeza, la que lidera eso y que mantiene a nuestros oyentes día a día también es una parte esencial de este proyecto, ¿no? Y nada, yo es simplemente para concluir y agradecerles a los dos, Nico, también por todo tu tiempo hoy y en todo este año, por tu análisis, por tus muy buenas adiciones a este proyecto desde que te montaste a él. Y un agradecimiento a todos los oyentes que han estado aquí presentes, los que empezaron en 2021, 22 o 23 o en el 24 y nada, esperemos estar presentes en su lista de reproducción el año que viene. Aquí nos encontrarán. Un fuerte abrazo a todos y muy feliz año nuevo. Cuídense todos.